Estamos en transmisión hasta Brasil, hasta Sao Paulo, con la compañera periodista y relaciones públicas de una empresa eléctrica, Vanessa Vieira. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días. Buenos días, Gabriel. Gracias por la oportunidad de compartir con vosotros la situación en Brasil. Eh, Están ya las autoridades dieron ya orden de cuarentena, de aislamiento generalizado. ¿Y cuánto tiempo llevan en esta situación? Bueno, oficialmente las medidas de aislamiento social empezaron en el 24, pero la verdad es que la mayoría de las empresas ya había empezado por cuenta propia sus propias medidas de aislamiento. En la compañía donde trabajo, por ejemplo, el aislamiento y las medidas de home office empezaron el 16 de marzo, pero oficialmente el gobierno de São Paulo, donde vivo yo, empezó con estas medidas el 24 de marzo. Y en el momento la información que tenemos es que la cuarentena va a durar hasta el 22 de abril. Pero la población ya siente, ya tiene la conciencia de que muy probablemente las medidas van a ser ampliadas para por lo menos el fin de mayo. Hasta el fin de mayo. ¿Tienes memoria, tienes en la fecha de cuándo comenzaron sus primeros casos en general en Brasil? Y si estas medidas, me dices que las pusieron en Sao Paulo, ¿han sido generales en todo Brasil o solo ha sido cada ciudad de la que ha ido dictando medidas de cuarentena? Bueno, en São Paulo nosotros empezamos el 24 de marzo y los otros estados empezaron un poco más tarde, algunos en principios de abril. Y bueno, las medidas en estos momentos encierran todos los comercios, las tiendas, los restaurantes, solo panaderías, farmacias, mercados pueden seguir abiertos. Los restaurantes pueden funcionar con servicios de entrega en casa, pero para todo lo demás las actividades son interrumpidas. La excepción es para los servicios llamados esenciales, la recogida de la basura, el fornecimiento de energía eléctrica, los servicios médicos. Hay ciudades que fueron incluso más radicales y que interrumpieron hasta el transporte público. Pero en São Paulo, el gobernador entendió que era necesario mantener el transporte público, incluso para facilitar la circulación de los trabajadores que siguen en actividad en los servicios esenciales. Para tener un poco el contexto, ¿de qué tamaño es Sao Paulo? Es una ciudad, entiendo, muy, muy grande. Sí, es una ciudad de 11 millones de habitantes. Si uno considera la región metropolitana, estamos hablando de 18 millones de personas. Y Sao Paulo es de las ciudades que han tenido más casos de COVID-19 en Brasil. Sí, São Paulo está considerada el epicentro de la epidemia en Brasil. Es la ciudad más globalizada del país. Nosotros tenemos alrededor en estos momentos de 5.000 casos confirmados, pero, y esto es el mayor número, el principal número en el país, pero nosotros sabemos que este número probablemente está subestimado. Brasil no adoptó la política de hacer tests a todos los casos sospechosos. Solo cuando uno ingresa en un hospital y el caso está considerado grave, se hace el test. Entonces, en realidad, sabemos que muy probablemente tendremos muchos más casos que los que están contabilizados oficialmente. Solo para contextualizar, la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
Dice que en Brasil hay 12,000 casos y 500 personas que han perdido la vida. En Sao Paulo estaría prácticamente la mitad de La esos mitad. 1,000 casos. ¿Y recuerdas en qué fecha comenzaron sus primeros casos? ¿En qué fecha detectaron a los primeros enfermos? Sí, el primer caso fue detectado en enero. Había una persona que había retornado de Italia. Además, este es el histórico de la epidemia en Brasil. Hay una relación muy fuerte entre São Paulo e Italia. Hay muchos descendientes de italianos en Brasil. Hubo un movimiento muy grande de inmigración de italianos en el siglo XIX hasta São Paulo. Entonces, es muy común que las personas tengan familia allá en Italia. Entonces, esta fue la vía por la que el virus entró en Brasil. Fueron sobre todo personas que retornaban de viaje desde Italia. Entonces, este fue el caso, esta fue la situación del primer caso confirmado de coronavirus en Brasil, una persona que retornó de Italia y cuando volvió al país hizo una fiesta para 30 personas de su familia. Y entonces ahí ya empezó un ciclo de contagio, sus familiares, algunos ya estuvieron enfermos también. Y desde entonces otros casos de personas que retornaban de Italia fueron confirmados también. ¿Cuándo empezaron a multiplicarse rápidamente los casos? ¿Cuándo recuerdas que hayan empezado de ese primer caso a de repente ser ya cientos y cientos diarios? Bueno, marzo yo creo que fue cuando la vuelta de la epidemia empezó a crecer más, pero las autoridades sanitarias dicen que el mes de abril probablemente es más difícil para contener la enfermedad. Es el periodo, es el mes para el cual el Ministerio de la Salud prevé que puede ocurrir el colapso del sistema público de salud, cuando la cantidad de lugares disponibles en los centros de tratamiento de terapia intensiva, CTI, pueden no ser suficientes para recibir toda la gente que necesita internación. Pues, Vanessa, no sé si quieras comentarnos algo más de cómo están viviendo esta pandemia en Sao Paulo, en Brasil. Bueno, uno sabe que esta pandemia va a tener un fuerte impacto sobre la economía, pero un hecho interesante es que hay un conflicto en estos momentos entre el presidente de la República, que entiende que uno debería limitar el aislamiento social y permitir que más personas que no están en los grupos de riesgo puedan volver a la calle, puedan retomar sus actividades. Él tiene una preocupación mayor en estos momentos con el impacto sobre la economía. Y de otra parte, los gobernadores quieren sí mantener el aislamiento social, quizás incluso elevarlo. En São Paulo hubo la propuesta del gobernador de incluso garantizar por medio de la fuerza policial de que las personas volverían a sus casas en caso de que fuesen sorprendidas desrespetando las medidas de aislamiento. Los gobernadores en general quieren mantener esas medidas y de otra parte hay esta presión del presidente de que las actividades sean retomadas. Y lo interesante es que la población más afectada, que son aquellas que actúan en la economía informal, que no tienen un empleo fijo, estas también siguen apoyando el aislamiento social. Esta semana, uno de los principales institutos de estadística del país publicó una encuesta
que muestra que un 76% de la población sí quiere mantener el aislamiento social, aunque esto signifique un impacto negativo sobre la economía. Y cuando uno mira este grupo específico de los trabajadores informales, este percentual es aún mayor. Entonces, uno siente que la población sí está apoyando las medidas e entiende que es necesario, a pesar de todas las dificultades económicas y financieras que cada uno tendrá en su vida, que es necesario preservar la vida en estos momentos y que la prioridad sea cuidar la salud y mantener las personas en casa en estos momentos. Pues muy, muy interesante, muy completo el panorama que nos das desde Sao Paulo, Vanessa, y te agradecemos mucho que platiques con nosotros en Update México y ojalá podamos seguir platicando desde el aislamiento en más ocasiones. Gracias, Gabriel, por la oportunidad de compartir las informaciones de Brasil con ustedes. Cuenten con nosotros y desde Brasil deseamos suerte para que ustedes también puedan superar esta crisis y que salgamos todos más fuertes de esta pandemia y tengamos futuramente motivos para celebrar y decir que los casos fueron menos de los que esperábamos en estos momentos. Gracias, Gabriel.